Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Un gusto estar acá nuevamente pudiendo compartir con ustedes estas conversaciones que hemos tenido durante estas largas sesiones. Hoy tengo el agrado de estar conversando, de estar acá a mi lado, Nadia Ramos. Ella es experta en trauma psicológico y en autocuidado. Nadia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá conversando con nosotros. Y bueno, en primera instancia, de modo general, cuéntanos por favor, ¿de qué se trata el trauma psicológico? Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por tener la posibilidad entonces de contarle también a la gente un poquito lo que nosotros hacemos. Bueno, el trauma psicológico es un concepto bastante amplio que nosotros utilizamos precisamente para designar a aquellas personas que han vivido un evento, una situación traumática y que como resultado de ello han generado un trastorno, que nosotros llamamos el trastorno de estrés postraumático. Perfecto, perfecto. Y cuéntame, ¿qué situaciones gatillarían o generarían este estrés postraumático o este trauma psicológico? Mira, las situaciones son diversas, ¿no? En general hay situaciones que tienen distintas características, algunas que son más relacionadas a eventos naturales, como por ejemplo el terremoto, que se entiende que es un evento traumático, hubo una situación de impacto que es masivo también en la comunidad, ¿no? No sé, las erupciones de volcanes tenemos también nosotros acá, inundaciones, son como características, ¿no? Cosas más generales asociadas a los fenómenos naturales. Pero hay otros eventos traumáticos que son causados por el hombre, ¿no? Como por ejemplo la guerra, a veces un abuso sexual, maltrato, violencia, son todas situaciones que pueden generar entonces un trastorno y que por tanto en este caso están provocadas por el hombre. De acuerdo. Entonces, si entiendo bien, básicamente se divide en dos grandes grupos, ¿no? Uno que estaríamos hablando de eventos naturales y otros producidos por nosotros mismos, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y de qué manera se manejan o se tratan en general estos episodios de estrés postraumático? Te diría que primero a lo mejor clarificar que aunque muchas personas a veces pueden estar expuestas a los eventos traumáticos a lo largo de su vida, eso no significa que la persona tenga que tener necesariamente el estrés postraumático, ¿sí? De hecho, lo que nosotros hemos visto es que más bien casi un 10% de las personas que han sido expuestas a lo mejor a ese evento desarrollan el trauma. Y ahí hay factores a veces individuales que de alguna manera faciliten que la persona tenga estas dificultades y hay factores también que son protectores, ¿no? Generalmente aquellos eventos traumáticos que son causados por el hombre tienen más impacto, ¿no? Y en estos casos muchas veces el porcentaje se eleva. Solo por poner un ejemplo, el tema de la violencia política, allí hay un alto porcentaje de las personas que vivieron violencia política, yo diría que más de no tengo el dato exacto, pero un 70, un 80% que desarrollan el estrés traumático. A diferencia de la población común, que llega solo a un 10, ¿sí? Tenemos en el caso de la psicología distintas técnicas para trabajar con el estrés postraumático. Las técnicas que han estado basadas en la evidencia son las que dan mejor resultado. Están asociados a tratamientos que nosotros llamamos de corte cognitivo-conductual, donde lo que hacemos un poco con las personas es ayudarles a elaborar el evento, ¿no? Parte de lo que sucede cuando uno se ve expuesto a un evento traumático, que en el fondo es un evento que sobrepasa las capacidades del sujeto, es que queda como desintegrado, como que no queda bien inserto en la historia del sujeto. Entonces parte del trabajo implica que nosotros ayudemos a reelaborar esa experiencia para que sea parte de la vida del sujeto. Nosotros no vamos a borrar nada, ¿no? Sino que más bien lo vamos a ayudar a que esto sea parte de su vida y tenga un nuevo significado. Mira, me parece súper interesante y remarcable. O sea, de alguna manera entonces el trabajo está relacionado con revincular aquel suceso, digamos, con la historia de la persona, ¿no? Sí. Y cuéntame, tú lo nombraste, ¿no? Que hay ciertas diferencias, que hay personas que son más proclives que otras, digamos, a presentar o desarrollar este estrés postraumático. ¿Qué han podido averiguar en torno a eso?
Mira, hay distintas cosas. Una de las cosas que se han visto que de alguna manera es como un factor de riesgo es haber tenido eventos traumáticos anteriores. Perfecto. Que a lo mejor no han sido bien manejados y que por tanto queda una cierta vulnerabilidad en la persona. El tener también a veces antecedentes de trastornos de salud mental, eso hace también que la persona tenga un poco más de riesgo de padecer este trastorno. Y hay algunas otras que, bueno, dependen mucho del momento en que se da. O sea, se habla, por ejemplo, que un trauma en la infancia suele generar más dificultades porque en la medida que aparece este evento traumático tiene como un peor pronóstico a lo largo de la vida, ¿no? Se vuelve la persona un poco más vulnerable. Entiendo. Hay un tema súper potente aquí en la región, ¿no? Y que pasó hace un tiempo, casi 4 años, un poquito más de 4 años, que es precisamente el 27 de febrero del 2010. Uno tiene la sensación, ¿no? Caminando por las calles y conversando con la gente, que aquí se generó un impacto de marca mayor, digamos, a propósito de lo que es el terremoto. Tomando en consideración, y disculpen porque no había introducido, tú trabajas en la Universidad de Talca, ¿no? Sí, claro. Que está en esa institución y que por lo tanto está directamente vinculada con lo que está ocurriendo aquí y ha ocurrido aquí. ¿Qué han podido pesquisar ustedes a propósito de esa experiencia, de ese evento? Mira, lo que nosotros hemos podido ver es que, bueno, primero, el año pasado nosotros hicimos una evaluación de los estudiantes y yo te diría que el 98% de los estudiantes manifiesta el haber estado expuesto a este evento traumático en particular, ¿no? Que es el terremoto, y por tanto ya lo tienen como un evento incorporado en su vida, ¿sí? De ello, y casi un poco como la regla que yo te contaba antes, ¿no? Un 10% al menos vemos que tiene un trastorno de estrés postraumático que no necesariamente está asociado, en este caso, al terremoto, porque no fue eso lo que estudiamos, sino que estudiamos más bien la presencia del trastorno. Y que además lo que nosotros pudimos observar es que las personas en general tienen de 2 a más eventos traumáticos en su vida. En este caso, en nuestra población particular, el terremoto es algo que nos cruza a todos, entonces ya eso es un evento base, ¿no? Y sobre ese se pueden agregar otros tipos de eventos. Entonces, estamos expuestos a lo largo de la vida, en realidad, por lo menos a 2 o más eventos traumáticos. Lo que me parece destacable a propósito de lo que tú me estás conversando es que hay una suerte de efecto sumatorio, ¿no? Sí. Es decir, que de alguna manera las experiencias traumáticas pueden irse sumando y en la medida que se pueden ir sumando entre sí, parece ser que generan mayores espacios de vulnerabilidad, ¿no? Sí y no. Porque la verdad es que también nosotros hemos visto que hay un fenómeno que sucede en las personas que se llama el crecimiento postraumático. Perfecto. ¿No? Que es que a propósito de esta situación que irrumpe en la vida del sujeto, que lo sobrepasa, el sujeto también tiene capacidades para sacar sus propias fortalezas y salir adelante. Y además crecer. Entonces, ante un evento traumático, no es que la única alternativa sea no me pasó nada o estrés postraumático, también está la posibilidad de crecimiento. Donde un poco hemos estudiado esto es en pacientes con cáncer, donde se entiende que el cáncer es un evento traumático en las personas y se ha visto que precisamente como dentro del proceso de la enfermedad, en la medida que avanza, es decir, las personas ya están en el proceso de remisión, el crecimiento postraumático es más visible que a lo mejor cuando estás en una etapa inicial. Mira qué interesante. Tú me corriges, pero da la sensación de que en la medida entonces de que uno agarra ciertos niveles o espacios de confianza, digamos, en relación a lo que está viviendo, que lo puede manejar, va adquiriendo mayores fortalezas en términos de enfrentamiento también, ¿no? Eso es. O sea, en la medida que a lo mejor al principio la persona se puede ver impactada por esta noticia y va a tener a lo mejor mayor sintomatología de estrés traumático, pero a medida que pasa el tiempo logra un poco como te comentaba yo antes, ¿no? Insertar este evento que puede ser disruptivo y tremendo en su historia y eso toma un sentido y eso hace también que las personas entonces puedan crecer. Mira qué interesante. Nadia,
me queda dando vueltas, digamos, en relación a todo esto que nos has comentado, porque en cierta medida me parece que también está ya en lo que hemos ido conversando, tú nos has ido comentando, ¿no? ¿De qué manera quizás nosotros pudiéramos prevenir o estar de alguna manera, tomar herramientas, recoger herramientas, ¿no? Para poder enfrentar distintos eventos traumáticos, como por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros, los temblores, terremotos que son tan comunes? Yo diría que en términos de prevención, probablemente la prevención o el elemento más general tiene que ver con el autocuidado de las personas, es decir, estar siempre cuidándose. Okay. ¿Sí? Y eso implica, bueno, hay distintas herramientas para trabajar en el autocuidado, pero yo creo que un elemento importante es conocerse, saber cuáles son los límites de uno y entonces buscar estrategias para minimizar impactos. Por ejemplo, si hay una persona que efectivamente los temblores, a propósito del terremoto, lo descontrolan mucho, el descontrol no es la mejor estrategia para enfrentar una situación como esa. Entonces tal vez tenga que buscar ayuda y decirle, no sé, a la pareja, a un hijo, que lo ayude en ese momento para poder sobrepasar mejor esa situación. Entonces conocer los límites implica primero entonces conocerse, pero también buscar ayuda. Perfecto. Bueno, Nadia, nosotros ahora vamos a un corte, amigas y amigos. Nosotros vamos a propósito de lo último que nos comentó, ¿no? Seguir conversando a propósito de esto del autocuidado. Y nada, en un segundo estamos con ustedes.